Bendiciones a todos. Espero que todos ustedes estén bien en el día de hoy. Hoy yo creo que esto va a ser el último devocional que yo voy a hacer aquí en Buenas Nuevas por un rato, porque Dios primero, en una semana, mi esposa y yo regresamos para los Estados Unidos. Entonces me gustaría agradecerles a todos ustedes por sus oraciones por nosotros. Y es posible que en los Estados Unidos yo pueda hablar con un hermano de mi iglesia allá en Arkansas que es bueno con la tecnología para ver si podemos continuar haciendo esta cosa. Pero por el momento, esto va a ser el último devocional que yo voy a hacer aquí en Panamá. Y nosotros hoy vamos a hablar de un pasaje muy especial que se encuentra en Salmo capítulo 73. Y vamos a leer del versículo 21 hasta el versículo 28. Pero primero vamos a orar. Dios, nuestro Padre, gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por la lluvia, Señor, gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Señor, nosotros queremos conocerte más, queremos agradarte con nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras acciones. Y Padre, yo te pido que bendigas a cada individual que está escuchando este mensaje. Por favor, bendice a sus familias, a sus amigos, bendice su salud mental, su salud física, su salud espiritual. Derrama tus bendiciones, Señor, sobre ellos. Y ayúdanos a todos nosotros, Señor, a confiar en ti más. Y a recordar siempre que tú eres la roca que nos sostiene cuando estamos en tiempos buenos o cuando estamos pasando por tiempos malos. Te bendecimos, Señor. Guíanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a leer todo el pasaje y después vamos a estudiarlo versículo por versículo. Empezando en versículo 21, Salmo capítulo 73. Cuando mi corazón se llenó de amargura y mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Ok, vamos a estudiar este pasaje hermoso en más detalle. Versículos 21 y 22. Cuando mi corazón se llenó de amargura y mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Yo creo que este pasaje fue escrito hace como 2500 a 3000 años. Entonces, es interesante leerlo porque hace 3000 años la gente estaba pasando por los mismos problemas que nosotros tenemos hoy en día. Y somos seres humanos y por eso nosotros sentimos las consecuencias de vivir en un mundo caído. Un mundo que está lleno de corrupción, la corrupción del pecado. Entonces, hace 3000 años, este hombre que escribió este salmo, su corazón estaba lleno de amargura y en su interior sentía punzadas. Y hoy en día, a veces, los cristianos, el pueblo redimido de Dios, nosotros también tenemos dolor en nuestras almas. A veces tenemos dudas. No sabemos dónde está Dios. Y a veces dudamos la bondad de Dios, la fidelidad de Dios y las promesas de Dios, porque somos seres humanos. Nosotros somos incapaces de ver el mundo tal como Dios lo ve, porque Dios, Él es omnisciente, Él sabe todo. Entonces Él puede ver todo lo que está pasando y entender por qué está pasando así. Y es más, Él tiene control sobre todo lo que acontece en este mundo. Pero nosotros a veces, solo podemos ver el mundo así, a través de un huequito. Pero Dios, Él ve todo. Por
Pero por eso, cuando tenemos dudas, tenemos problemas, sentimos esas punzadas en nuestros corazones. Tenemos dudas y le preguntamos a Dios, ¿por qué tengo que atravesar esto? Acabo de atravesar otro problema y ahora estoy aquí. He tocado fondo, Señor. ¿Qué está pasando en mi vida? Y como consecuencia de eso, a veces nosotros, como dice el autor, somos torpes y sin entendimiento. Nos portamos como bestias delante de Dios. En otras palabras, en nuestra ignorancia, literalmente no sabemos qué hacer. Somos muy ignorantes a veces de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y aunque somos ignorantes a veces de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, eso no significa que no estamos caminando en la senda de la justicia. Porque tomen por ejemplo a Job, el hombre más justo de la tierra en aquellos tiempos. Él servía a Dios de todo corazón, pero cuando el desastre cayó sobre él y sobre su familia, él no entendía lo que le estaba pasando, aunque era un hombre justo. Entonces yo creo que muchos de nosotros podemos vernos a nosotros mismos en estos dos versículos. A veces estamos amargados. A veces somos torpes. A veces somos ignorantes. Pero el Salmo no termina allí. Continúa con una luz al fin del túnel. Versículo 23. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, Dios. Tú me has tomado de la mano derecha. Sin embargo, Dios está con nosotros. Sin embargo, nosotros estamos con Él. Y aunque pasamos por dificultades, seguimos creyendo. Seguimos confiando en Él. ¿Pero por qué? Porque Dios es el que sostiene nuestra fe. Obviamente nosotros somos responsables también, tenemos que creer. Pero Dios es el que mantiene nuestra fe. Dios es el que nos va a ayudar a vencer y a seguir en la buena batalla, aun cuando estamos cansados, aun cuando no sabemos qué hacer, aun cuando nos portamos como bestias ignorantes delante de Él. Nosotros siempre estamos con Él. Nosotros vamos a seguir creyendo en Jesús porque le hemos conocido y hemos nacido de nuevo. Dios ya nos ha dado la victoria. Solo tenemos que vivir según la identidad que Él nos ha dado. Somos perdonados y somos amados y somos santos en Él. Muchas personas solo piensan que los gigantes de la fe fueron los santos. Pero no, la Biblia dice que todos los que tenemos a Cristo en nuestro espíritu, todos los que somos unidos con Él, tenemos santidad en nosotros mismos. Es un don de Dios recibido por gracia. Y me encanta como dice, tú me has tomado de la mano derecha. En otras palabras, Dios nos agarra de la mano como un buen padre y Él nos guía. Y cuando un padre está guiando a su hijo o a su hija a través del agua, o cuando están caminando sobre piedras en un lugar donde pueden resbalarse, el padre está ahí y él agarra la mano de su niño para protegerlo y para guiarlo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros durante tiempos de dificultad. Él nos ha tomado de la mano derecha. Versículo 24. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Con el consejo de Dios, su palabra y los consejos que Él nos da a través de nuestros hermanos en la iglesia, a través de la predicación de la palabra. Él nos va a guiar a través de estos consejos en esta vida. En esta vida tenemos a Dios a nuestro lado, aunque no podemos verlo. Nosotros vivimos por fe y no por vista. Entonces, por su consejo nos va a guiar. Y después de eso, cuando venga la muerte, nos va a recibir en gloria. Mis hermanos, la muerte sí es un enemigo de toda la humanidad.
es cierto. La muerte entró al mundo por causa del pecado. Pero también en un sentido, la muerte es victoria para los creyentes. Porque después de la muerte, nosotros vamos a entrar a la presencia misma de Dios, del Dios Todopoderoso. Y por eso dice, y me recibirás en gloria. Dios está con nosotros a nuestro lado en esta vida para guiarnos. Entonces podemos saber 100% que Él no solo vive en el cielo, sino está aquí con nosotros en nuestro dolor, en nuestra angustia. Pero también, ya que es omnipresente, Él ya está en el cielo esperándonos para recibirnos en gloria. Y yo tengo una pregunta. ¿Por qué el cielo es el cielo? ¿Por qué decimos que el cielo es el lugar perfecto? ¿Por qué? Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El cielo es el cielo, mis hermanos, porque Dios está ahí. Lo voy a repetir. El cielo es el lugar perfecto porque Dios está ahí. Es el hogar de Dios mismo. Y cuando nosotros por fin podamos verle cara a cara, Él va a enjuagar toda lágrima de nuestras caras, nos va a sanar totalmente y podremos adorarlo cara a cara para siempre. Dios, Él creó a la humanidad para tener una relación con Él. Entonces, en el cielo vamos a tener una relación full con Dios. Sin límite, sin el pecado, sin la muerte, sin la tentación, sin Satanás. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Más que todo, nuestro corazón debe anhelar estar en la presencia de Dios cara a cara. Y fuera de ti, Dios, nada deseo en la tierra. Es decir, por ahora no estamos en el cielo, obviamente. Pero aquí en la tierra, Dios está aquí con nosotros. Y Él debe ser nuestro deseo principal, porque Él solo puede satisfacer nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones. Tú puedes tener todas las riquezas del mundo. Tú puedes tener todo el sexo que tú quieres, todo el poder, la fama, la gloria, las posesiones, el dinero, la mejor familia, la mejor empresa. Pero sin Dios, eventualmente esas cosas no te van a satisfacer. Necesitas algo más. Y por eso Jesús dice que Él es el pan de la vida, la luz del mundo, y que todos los que quieren ser salvos pueden encontrar la satisfacción y el perdón de los pecados en Él. Porque cuando Él nos perdona, entonces vamos a tener una relación con Él, relación con el Padre. Vamos a tener el gozo del Espíritu Santo en nosotros. Muchas personas están huyendo de Dios hoy en día, sin entender, y es porque no entienden, son ciegos, no entienden que si dan la vuelta y si corren hacia Dios, allí van a encontrar misericordia y el perdón de sus pecados y santidad. Muchas veces pensamos que una vida santa es una vida aburrida, pero eso es falso, es totalmente falso. Cuando nosotros vivimos una vida santa, significa que estamos agradando a nuestro Padre. Jesús nos dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que podemos encontrar el gozo, un gozo completo en Él, cuando obedecemos sus mandamientos. Entonces aquí en la tierra tenemos el privilegio de servir a Dios, nuestro deseo principal. Y también mientras estamos aquí, en angustia, en tribulación, tenemos la esperanza de que vamos a verle cara a cara en el cielo. Entonces recuerden eso, mis hermanos, mis amigos. El cielo es el cielo porque Dios está ahí. Y hay que anhelar su presencia delante de todo.
Versículo 26. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. En otras palabras, mi carne, aunque desfallezca, aunque tengo enfermedades físicas, aunque tengo el cáncer o el resfriado o problemas con el corazón o con el cerebro o con los pulmones, aunque estoy enfermo físicamente, Dios es la fortaleza de mi corazón. Y en hebreo, esa palabra fortaleza es roca. Dios es la roca de mi corazón, aun cuando mi cuerpo falla. Y mi corazón, cuando mi corazón desfallezca, cuando mi corazón está angustiado, cuando tenemos trastornos mentales, trastornos emocionales, cuando estamos deprimidos espiritualmente, aún así, Dios sigue siendo la fortaleza, la roca de nuestros corazones y nuestra porción para siempre. No dice porción por un momento, no dice solo nuestra porción todos los domingos, no, nuestra porción para siempre. Domingo a sábado, 24/7. Todos los años hasta la eternidad. Dios es nuestra posesión y nuestra porción para siempre. Y yo sé que a veces nosotros decimos eso mucho en la iglesia, pero es porque es cierto, mis hermanos. Es porque Dios, la verdad, Él es nuestra porción. Y lo que hemos sentido mucha necesidad, cuando nosotros por la primera vez pudimos probar la bondad y la grandeza de Dios, en ese momento entendimos de verdad que Él es la porción que satisface para siempre. Versículo 27. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. En otras palabras, si nosotros rechazamos a Dios, si nosotros, después de escuchar todo esto, después de saber que Dios nos ofrece la salvación, después de enterarnos de que la presencia de Dios va a estar con nosotros aquí y también en el cielo, si solamente creemos en su Hijo, si después de eso rechazamos el Evangelio y nos negamos vivir para el Señor, entonces Él nos va a rechazar a nosotros. Y yo obviamente estoy hablando de los incrédulos, no de los cristianos. Pero esa es la advertencia para los que rechazan a Jesús. Ahora bien, un ser humano puede arrepentirse, porque todos nosotros éramos enemigos de Dios antes, pero cuando nos arrepentimos y le confesamos nuestros pecados y le pedimos que nos perdonara, entonces la palabra dice que Dios es fiel para perdonarnos de todas nuestras transgresiones cuando nosotros deseamos el perdón de Dios. Entonces aquí está la advertencia. Si rechazamos a Él, nos va a rechazar a nosotros. Pero no es tarde, mis hermanos, no es muy tarde. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para encontrar la paz de Cristo. Y por eso el autor dice en versículo 28, mas para mí, para un creyente, para una persona que ya se ha arrepentido, una persona que ya ha creído en Jesús, en Dios, mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Cuando nosotros hacemos a Dios nuestro refugio, después de eso podremos compartir las buenas nuevas de lo que Él ha hecho en nuestras vidas con los que están pasando por muchas dificultades. Cuando nosotros hacemos a Dios nuestro refugio, no lo estamos haciendo solamente para nosotros y para nuestras familias, sino para todas las personas a las cuales vamos a ministrar en el futuro, según el propósito de Dios. Yo sé que yo he pasado por muchas dificultades y que después de eso me he encontrado con otras personas que estaban pasando por el mismo tipo de problema que yo tenía antes. Y por eso yo pude entender que Dios permite que pasemos por aguas profundas y por el fuego ardiente para que podamos aprender a ministrar su gracia a los demás. Entonces en Dios el Señor hemos puesto nuestro refugio para contar todas sus obras. Mis hermanos, en conclusión,
Cuando están pasando por angustia, por dificultades, recuerden que Dios siempre tiene un propósito ahí. Un propósito para desarrollar tu carácter y un propósito para ayudarte a ministrar a los necesitados en el futuro. Y más que todo, para que aprendan y para que yo aprenda a poner nuestra confianza en Él sobre todo. Dios debe ser el anhelo, el deseo principal de nuestras vidas. Y cuando tocamos fondo en este mundo, en esta vida, es ahí donde podemos mirar hacia arriba para ver que Dios es verdad, nuestra porción y posesión eterna. Espero que este devocional sea de mucha bendición para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo. Hasta luego.